Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es regla de 3. La regla de 3 es un método aritmético que consiste en calcular un valor desconocido de una magnitud mediante la comparación de magnitudes proporcionales. Tenemos la regla de 3 simple. De ellas también tenemos la regla de 3 simple directa. Cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales, es decir, cuando aumenta una de ellas, la otra también aumenta. O al disminuir una de ellas, la otra también disminuye. Veamos un esquema. Tengo la magnitud A y la magnitud B. Los valores de la magnitud A van a ser A1 y A2. Y los valores de la magnitud B van a ser B1 y X. En este caso, X va a ser la incógnita. Si yo observo que en la magnitud A los valores aumentan y en la magnitud B también aumentan, sus valores aumentan, voy a decir que ambas magnitudes van a ser directamente proporcionales. De la misma forma, observo que si los valores en la magnitud A disminuyen y también sucede lo mismo en la magnitud B también disminuyen, voy a decir que ambas magnitudes van a ser directamente proporcionales. Y como son directamente proporcionales, se relaciona mediante una división. Entonces, ambas magnitudes se van a dividir. Entonces, yo tendría acá el método de solución, tendría acá aplicando magnitudes directamente proporcionales, la división de la magnitud A entre B. Y eso va a ser igual a una constante. Reemplazando con sus valores, yo puedo decir que A1 sobre B1 va a ser igual a A2 sobre X. Despejando, multiplicando en aspa, tendría que A1 por X es igual a B1 por A2. A1 pasaría a dividir, tendría que el valor de X va a ser igual a A2 por B1 sobre A1. Un método práctico. Cuando yo tengo magnitudes que son directamente proporcionales, lo que voy a hacer es la multiplicación en aspa. Entonces tengo la magnitud A y la magnitud B, cuyos valores de la magnitud A va a ser A1 y A2. Y los valores de la magnitud B van a ser B1 y X. Si ambas magnitudes son directamente proporcionales, lo que voy a hacer es multiplicar en aspa. Entonces yo tendría que A1 por X va a ser igual a A2 por B1. Despejando X tendría que A1 pasaría a dividir y tendría que el valor de X va a ser igual a A2 por B1, todo esto sobre A1. O sea, hay que tener presente que cuando tengo dos magnitudes que están directamente proporcionales, la operación es en aspa. Vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales, es decir, cuando aumenta una de ellas, la otra disminuye y viceversa. Tenemos un esquema, la magnitud A y la magnitud B, cuyos valores de la magnitud A van a ser A1 y A2, y los valores de la magnitud B va a ser B1 y X. En este caso, si observo que en la magnitud A, uno de ellos, los valores aumentan o disminuyen, en este caso, por ejemplo, aumenta, y observo en la magnitud B que aquí va a disminuir, entonces estas dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales. Si sucede lo contrario, también. Si por ejemplo acá disminuye y acá aumenta, ambas magnitudes van a ser también inversamente proporcionales. Método de solución. Cuando son magnitudes inversamente proporcionales, tener presente que el producto es constante. Entonces la magnitud A por la magnitud B va a ser una constante. Multiplicando sus valores tendría que A1 por B1 va a ser igual a A2 por X. Despejando X tendría que A2 pasar a dividir y tendría que X va a ser igual a 1 por B1, todo esto sobre A2. El método práctico. Si yo tengo dos magnitudes con sus respectivos valores A1 y A2 y en la magnitud B, B1 y X, y ambas magnitudes son inversamente proporcional, la multiplicación se va a hacer en línea. Entonces, la multiplicación de esos valores es en línea. Entonces tendría que A1 por B1 va a ser igual a A2 por X. Despejando X, A2 pasaría a dividir, tendría que X va a ser igual a 1 por B1, todo esto sobre A2. O sea, tener presente cuando es inversamente proporcional, la multiplicación de los valores en las magnitudes se multiplica en una línea recta. Vamos a ver ahora la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta es cuando intervienen más de dos magnitudes proporcionales. Veamos el método de solución. Existen varios métodos, pero en todos el objetivo es comparar las magnitudes que contiene a la incógnita con las demás magnitudes que intervienen para determinar si son directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces, tenemos un caso general. Tenemos un grupo de obreros con determinada eficiencia que construyen en D días de
H horas diarias. Una hora que presenta cierta dificultad. Entonces, si planteamos esto, tenemos las magnitudes obreros, eficiencia, número de días, número de horas diarias, la hora y la dificultad, que lo he planteado aquí en un esquema. En este caso, la incógnita estaría en número de obreros. Y lo que voy a hacer es observar cómo está relacionado con el número de obreros, o sea, la magnitud que indica el número de obreros, cómo está relacionado con cada una de las otras magnitudes. En este caso, voy a observar que el número de obreros con la eficiencia está relacionado inversamente proporcional. El número de obreros con días también está relacionado inversamente proporcional. El número de obreros con horas diarias también está relacionado inversamente proporcional. El número de obreros con obra está relacionado directamente proporcional y el número de obreros con dificultad también está relacionado directamente proporcional. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la operación con dichas magnitudes. Tener presente que la inversamente proporcional viene a ser un producto y la directamente proporcional viene a ser un cociente. Entonces, la multiplicación sería número de obreros por eficacia por número de días por horas diarias. Todos esos están relacionados inversamente proporcional. Todo esto sobre la obra por la dificultad. En este caso, como ambos son directamente proporcional, el número de obreros se va a dividir entre obras y entre la dificultad. Una vez que tenemos esta relación, siempre se va a igualar a una constante K. Siempre va a ser igual a una constante. También tenemos el método de las rayas. Para este método debemos tener en cuenta que entendemos por causa, circunstancia y efecto. Causa o acción. Realizadores de la obra o acción y condiciones que tienen para realizarla. O sea, todos los que van a hacer un trabajo. Por ejemplo, tenemos el número de obreros, número de máquinas, la habilidad, el esfuerzo, el rendimiento, etc. Tenemos la circunstancia, condición en el tiempo para realizar la obra. En otras palabras, el tiempo. Tenemos, por ejemplo, los días, horas diarias, raciones diarias, etc. Y tenemos el efecto. Viene a ser la obra en sí, lo realizado, los inconvenientes o condiciones que pone el medio para realizar el trabajo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos la medida de la obra, la dificultad, la resistencia del medio, etc. Tenemos que tener presente estas condiciones para luego aplicar el método de rayas. Entonces, vamos a ver el esquema para el planteamiento. La distribución adecuada de los datos y la incógnita será siempre de la siguiente manera. Tenemos que tener presente la acción, la circunstancia y el efecto. En la acción tenemos, por ejemplo, los hombres, los obreros, etc. En la circunstancia, todo lo que está relacionado con el tiempo. Por ejemplo, la rapidez, horas diarias, raciones diarias, características, etc. El efecto, que viene a ser la obra en sí, el trabajo realizado con su respectiva dificultad. Una forma de plantearlo sería esta. Tenemos causa, circunstancia, efecto. En causa tenemos magnitudes, cuyos valores vendrían a ser A1 y B1, A2 y X. En la circunstancia recuerda que viene a ser el tiempo. Sus valores vendrían a ser A3 y B3. Y en el efecto vendría a ser la obra en sí. Por ejemplo, están con los valores A4 y B4. Ahora aquí, sigamos estas líneas. Vamos a tomar una línea y luego cambia de dirección. ¿En dónde cambia? En la división que está entre circunstancia y efecto. Entonces, al tener nosotros estos valores, lo que vamos a hacer es multiplicar en línea recta hasta llegar al límite entre circunstancia y efecto. Una vez que llegue ahí, cambia de dirección. De la misma forma en la parte inferior. Multiplicamos en forma horizontal y luego cuando llega en la circunstancia y efecto, cambiamos de dirección. Entonces, lo que esto me va a indicar es la multiplicación que se va a hacer. Tendría que A1 por A2 por A3 por B4, eso va a ser igual a B1 por X por B3 y por A4. Entonces, ese es el planteamiento para el método de rayas. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, si 20 operarios pueden producir 120 pares de zapatos en 18 días, trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos operarios pueden producir? En este caso, por favor, acá debe ser 80 zapatos. En 24 días trabajando 5 horas diarias. Vamos a plantear. Las magnitudes vienen a ser los obreros, la obra, los días y las horas diarias. Me dicen que 20 operarios van a producir 120 zapatos. Los 120 pares de zapatos vienen a ser la obra. En 18 días, trabajando 8 horas diarias. Me dice cuántos operarios pueden producir, o sea, no sé cuántos operarios, le pongo X.
En este caso van a producir 80 pares de zapatos. Por favor, no es 160, debe ser 80. En 24 días, trabajando 5 horas diarias. Vamos a ver la relación que hay de la magnitud de obreros con cada una de estas magnitudes. En este caso, obreros con obra. Yo sé que 20 obreros me van a hacer 120 pares de zapatos. Ahora, tener presente. Si por ejemplo es más cantidad de pares de zapatos, por ejemplo sería 200 zapatos, necesitaría más obreros. Entonces, si aumenta la cantidad de pares de zapatos, va a aumentar la cantidad de obreros. Si disminuye la cantidad de zapatos, también va a disminuir la cantidad de obreros. Como ambos aumentan y a su vez también disminuyen, ambos son directamente proporcionales. De la misma forma, obreros con días. Si yo tengo 20 obreros y terminan el trabajo en 18 días, ¿qué sucedería si ya no terminan los obreros en 18 días, sino terminan en 24 días? Eso quiere decir que la cantidad de obreros ha disminuido. Si yo tengo más obreros, terminan los pares de zapatos en menos días. A mayor cantidad de obreros, menos días. A menor cantidad de obreros, más días. Entonces yo observo que 18 a 24 ha aumentado y eso ha sucedido porque la cantidad de obreros ha disminuido. Entonces, si acá disminuye y acá aumenta, esos valores o esas magnitudes van a ser inversamente proporcionales. De la misma forma con la hora. Si tengo 20 obreros, cada uno trabaja 8 horas diarias para producir una cierta cantidad de zapatos, al aumentar la cantidad de obreros y producir la misma cantidad, van a trabajar menos horas. Y si la cantidad de horas disminuye, quiere decir que la cantidad de obreros ha aumentado. Al tener más obreros, van a tener menos horas para trabajar, para poder terminar los pares de zapatos. Entonces, yo puedo decir acá, si yo disminuyo la cantidad de horas trabajadas para producir una cantidad de pares de zapatos, la cantidad de obreros va a aumentar. Entonces, si acá disminuye y acá aumenta, ambos son inversamente proporcionales. Como ya sé la relación que hay entre las magnitudes, vamos a aplicar nuestra relación. En este caso, obreros directamente proporcional con obras, entonces se divide. Y a su vez es inversamente proporcional con días y con horas diarias. Entonces se multiplicaría. Entonces tendría la relación obreros por días por horas diarias, todo esto sobre la hora. Y esto va a ser igual a una constante. Entonces, reemplazando, tendría en este caso los segundos datos, tendría los obreros que vienen a ser X, los días que vienen a ser 24 y las horas diarias que vienen a ser 5, sobre la obra que vendría a ser 80 pares de zapatos. Y esto va a ser igual en la parte superior, 20 obreros multiplicado por el número de días, que es 18, por el número de horas trabajadas, que es 8. Todo esto sobre la obra o los pares de zapatos hechos, que es 120. Pasando todo al otro lado para hacer la operación, tendría 20 por 80 sobre 120, por 18 sobre 24, por 8 sobre 5. Haciendo la operación, simplificando y todo eso, tendría que el valor de X va a ser igual a 16. Acá debe ser 16 obreros. Entonces, si yo quiero saber cuántos obreros van a producir 80 pares de zapatos en 24 días, trabajando 5 horas diarias, van a ser 16 obreros. Y eso sería la solución para ese ejemplo. Veamos el ejemplo 2. Un constructor puede construir 600 metros de carreteras con 40 hombres o obreros en 50 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos días tardará este ingeniero en construir 800 metros de carretera con 50 hombres doblemente eficientes que los anteriores en un terreno de triple dificultad trabajando 2 horas más por día? Entonces, como tengo varias magnitudes aquí, lo que vamos a hacer es aplicar el método de rayas. Tener presente lo que va a ser la causa, la circunstancia y el efecto. En este caso, la causa es lo que van a hacer la hora, que van a ser los obreros. La circunstancia viene a ser el tiempo, que en este caso va a ser días y horas diarias. La eficiencia también viene a ser característica de la causa, o sea, la eficiencia de los hombres. ¿Qué tan rápido puede ser la obra? Está relacionado también con los hombres. Y a su vez tenemos la obra, que viene a ser el efecto, y la dificultad, que está relacionado también con la obra, que viene a ser también el efecto. Una vez que hemos planteado eso, vamos a hacer el método de rayas. Vamos a multiplicar hasta llegar al límite entre circunstancia y efecto. Una vez que llegamos a ese límite, cambiamos de dirección. De la misma forma, en la parte inferior, multiplicamos todos estos valores hasta llegar a este punto, luego cambiamos de dirección. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar todos estos valores siguiendo la flecha. Entonces sería 40 por 50 por 8 por 1, todo esto por 800 por 3. Y esto va a ser igual a 50 por X por 10 y por 2, multiplicado por 600 por 1.
Entonces, una vez que ya planteo eso, todo esto lo mando a dividir y tendría que x va a ser igual a toda esta división. Simplificando, tendría que x va a ser igual a 60 días. Entonces, yo tener presente aquí que 40 hombres van a hacer 600 metros de carretera, trabajando 50 días, trabajando también 8 horas diarias, con una eficiencia de 1 y una dificultad de 1. Entonces, como yo ya hallé el valor de x, que es 64, entonces 50 hombres en 64 días trabajando, también 10 horas diarias, con una eficiencia doble, o sea, más rápido que los anteriores, van a hacer una hora de 800 metros con el triple de dificultad. Entonces, los días que se va a trabajar esta condición va a ser 64 días. Entonces, sería la respuesta para el ejemplo 2. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 6 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea de la página 71, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: 12 hombres tienen víveres para un viaje que va a durar 3 meses. Entonces vamos a colocar las magnitudes. Tenemos la magnitud que viene a ser hombres, o la cantidad de hombres. Y tenemos otra magnitud que me habla de meses, pero en este caso vamos a trabajar con días. Entonces, tenemos las magnitudes que va a ser hombres y la magnitud que va a ser días. Ahora me dice: 12 hombres tienen víveres para un viaje que va a durar 3 meses. Entonces me dicen que 12 hombres tienen una cantidad de víveres para 3 meses. En este caso, vamos a trabajar con días. Entonces, tengo un dato que me dice que se debe asumir que un mes es 30 días. Entonces, si me mencionan de 3 meses, ¿cuántos días tendría en esos 3 meses? Simplemente sería un 3 por 30, que viene a ser 90. Ahora me dice, si se quiere que los víveres duren 18 días más, entonces, de los 90 días, quiere que dure 18 días más. Entonces, acá simplemente sería 90 días más 18, que viene a ser igual a esto, a 108 días. Entonces me dice, ¿cuántos hombres no podrán viajar? Entonces, si yo quiero que me dure 18 días más, ¿cuántos hombres no van a poder viajar? O sea, se va a tener que quitar una cierta cantidad de hombres. Entonces lo que yo voy a hacer es, a la cantidad de hombres le quito un valor X. Entonces, ya planteamos eso. Ahora vamos a aplicar si es directa o inversamente proporcional. Observemos algo. Observemos entre hombres y días. Yo observo que de la cantidad de hombres que hay, se está disminuyendo porque a 12 se le está quitando una cierta cantidad. Entonces, de 12 a 12 menos X está disminuyendo. Entonces, yo voy a decir aquí que este valor disminuye. Observemos aquí. Acá yo tengo 90 días. Ten presente que esto es 90 días. Ahora, ese 90 días se ha cambiado a 108. Observo que de 90 a 108 ha aumentado. Entonces, si uno disminuye y el otro aumenta, eso viene a ser inversamente proporcional. Entonces, esto está relacionado por inversamente proporcional. Ahora, cuando está relacionado inversamente proporcional, simplemente se multiplica en línea. Entonces voy a multiplicar 12 por 90 y 12 menos X por 108. Entonces, vamos a plantear eso. Entonces, yo tendría 12 menos X multiplicado por 108. Y esto va a ser igual a 12 por 90. Ahora, el 108 lo pasaría a dividir para tener 12 menos X y va a ser igual a 12 por 90, todo esto sobre 108. Lo que voy a hacer aquí es simplificar. Por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es quitarle acá, le quito de este novena, me queda 10. Acá le quito novena, me queda 12. Ahora, ¿qué observo aquí? Este 12 con este 12 también se van a eliminar, 12 y 12. Me quedaría la unidad. Entonces acá me quedaría 12 menos X, esto va a ser igual a 10. Vamos a hallar el valor de X porque va a ser la cantidad de hombres que no van a viajar. Entonces menos X lo paso al otro lado para que sea positivo y el 10 pasa a restar. 12 menos 10 sería 2. Entonces, ya tengo el valor de X. Entonces, para que los víveres me duren 18 días más,
dos hombres no van a poder viajar. Entonces, como a mí me pedían hallar la cantidad de hombres que no viajan, entonces yo voy a decir acá la cantidad de hombres que no viajan es 2. Entonces la cantidad de hombres que no van a poder viajar para que los víveres me duren 108 días va a ser 2. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, A hombres tienen alimentos para D días. Entonces me mencionan dos magnitudes. Uno va a ser cantidad de hombres y el otro viene a ser el número de días. Entonces me dice, A hombres tienen alimento para D días. Entonces me dicen que una cantidad de A hombres tienen alimentos para D días. Ahora me dice, si el 60% de los hombres se retira, entonces acá me menciona, se retiran el 60% de los hombres, o sea, el 60% de A. Que si yo lo convierto esto a una fracción, viene a ser 3/5 de A. Entonces, si se retiran los 3/5 de A, ¿cuántos me quedaría? Para saber cuántos me quedan, simplemente restaría el valor de A menos 3/5. O simplemente acá lo planteo. Se quedan, si se retira 60% de A, o sea, si se retiran los 3/5 de A, ¿cuántos me quedarían? Entonces, ¿cuántos me quedan para cumplir o para que salga la unidad? Simplemente me quedarían el 40% de A, o simplemente en fracción los 2/5. Entonces, para obtener el valor de 2/5, simplemente puedo restar A menos 3/5 de A. Entonces, si se retiran el 60%, me quedarían 2/5 de A. Entonces acá sería 2/5 de A. Y ahora me dice también que ¿cuántos días más durará los víveres? Entonces, el alimento, ¿cuántos días más va a durar? Entonces, de la cantidad de días que había, hay que saber cuántos días más me va a durar. Entonces, a este se le va a agregar una cantidad de días que va a ser X. Ahora, observemos algo aquí. Vamos a ver si es directa o inversa. Si yo tengo una cantidad de A hombres y de eso se ha reducido a 2/5 de A. Entonces, yo observo que de A a 2/5 de A ha disminuido la cantidad de hombres. Disminuye. Porque acá 2/5 es un número decimal. Ahora, si acá ha disminuido, veamos aquí qué sucede. Yo observo aquí que si tengo una cantidad de días y a esta cantidad de días se le agrega otra cierta cantidad que viene a ser X. También observo que ha aumentado. Entonces acá observo que aumenta. Entonces, si uno de ellos disminuye y el otro aumenta, esto viene a ser inversamente proporcional. Entonces, cuando dos magnitudes tenemos inversamente proporcional, lo que voy a hacer es multiplicar en línea. O sea, A voy a multiplicar por D y 2/5 de A voy a multiplicar por D más X. Entonces, multipliquemos. Entonces yo tendré A por D va a ser igual a 2/5 de A multiplicado por D más X. Observo aquí que la A con esta A se van a eliminar, porque la A pasa a dividir y se elimina. Este 5 lo puedo pasar a multiplicar, sería 5 por D, y me quedaría 5D, y esto va a ser igual a 3 por D, 3D. Y, perdón, acá es 2, 2 por D, acá es 2. Y 2 por X sería 2X. El 2D pasaría a restar 5D menos 2D, me quedaría 3D. Y esto va a ser igual a 2X. Yo quiero hallar el valor de X, que va a ser la cantidad de días que se le ha agregado. Entonces este 2 pasa a dividir. Entonces tendría 3 por D sobre 2. Entonces la cantidad de días que se le va a agregar al retirarse el 60% de los hombres vendría a ser 3D sobre 2 días. Entonces eso viene a ser la cantidad de días que se va a agregar al retirarse el 60% de los hombres. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, un grupo de 50 hombres pueden terminar una obra en 4 semanas.
Entonces, vamos a ver las magnitudes que participan. Me dice un grupo de hombres, en este caso voy a considerar la magnitud hombres. Me dicen que pueden terminar una obra en 4 semanas. En este caso vamos a ordenar. Primero vienen a ser hombres. El tiempo siempre debe seguir. Entonces en este caso voy a considerar días. Y luego me mencionan de una obra. Entonces acá voy a colocar obra. Siempre lo que consideramos obra debe ser al final. Entonces tenemos la magnitud hombres, días y obra. Ahora me dice. Hay 50 hombres, dice. Me dicen que 50 hombres pueden terminar una obra, o sea, la obra lo vamos a considerar como la unidad. Me dice que 50 hombres pueden terminar una obra en 4 semanas. Tener presente que una semana es igual a 7 días. Entonces, a mí me dicen que 50 hombres pueden terminar una obra en 4 semanas. Pero en este caso lo voy a convertir a días. Entonces, acá sería 4 multiplicado por 7, que vendría a ser 28 días. Ahora me dice, al cabo de 4 días, o sea, de los días que se ha empezado, pasó 4 días. Entonces, yo voy a considerar acá 4 días. Me dicen que se juntan cierto número de obreros de otro grupo, de modo que terminan lo que faltaba de la obra en 16 días. ¿Cuántos obreros conforman el segundo grupo? Listo. Entonces, vamos a hacer paso por paso. Tenemos el primer dato, que me dicen que 50 hombres trabajan una hora o terminan una obra en 4 semanas o 28 días. Ahora, comenzando del día 1, ha pasado 4 días y han trabajado la misma cantidad de obreros, pero vamos a ver cuánto de la hora se ha avanzado. Entonces, al transcurrir 4 días, me presenta aquí que al pasar 4 días, en esos 4 días los 50 hombres han trabajado. Entonces yo voy a considerar acá 50. 50 hombres han trabajado en 4 días, pero no han terminado la unidad de la obra, han terminado una parte de la obra, porque para que terminen toda la obra debe pasar 28 días. Vamos a ver cuánto han avanzado en 4 días. Entonces lo que voy a hacer acá es colocar la incógnita en P. Entonces, como acá yo tengo más de 2 magnitudes, voy a aplicar o bien hacer regla de 3 simple compuesta. Entonces, lo que vamos a aplicar es el método de rayas. Entonces, voy a decir acá, método de rayas. Tener presente que vamos a aplicar el método de rayas a las 3 magnitudes, hombres, días y obra. Ahora, aplicando el método de rayas, sigue una sola dirección. Viene a ser aquí y a partir de días con obra, cambia y se va hacia abajo. De la misma forma, estos se vienen a multiplicar y luego se interceptan. Eso viene a ser el método de rayas. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. En este caso, multiplicaría 50 por 28. Sería 50. Recuerda que estas líneas son lo que se va a multiplicar. Sería 50 por 28 por P. 50 por 28 por P. Y esto va a ser igual a 50 por 4 por 1. 50 por 4 y por 1. Yo observo aquí que simplemente el 50 y el 50 se van a eliminar. Y el 28 pasaría a dividir. Entonces yo tendría que el valor de P va a ser igual a 4 sobre 28. Lo que voy a hacer ahí es simplificar. Cuarta y cuarta. Entonces yo voy a decir aquí que P va a ser igual a 1 sobre 7. Entonces, P viene a ser 1 sobre 7 porque a ambos le he quitado cuarta. Entonces, se ha avanzado un séptimo de la obra en 4 días. Ahora, como ya sé cuánto han avanzado, vamos al siguiente dato. El siguiente dato me dice, al cabo de 4 días de trabajo se junta con cierto número de obreros de otro grupo, de modo que 16 días terminan lo que faltaba de la obra. Entonces, vamos a colocar la misma magnitud. Vamos a colocar hombres, días y obra.
En el caso yo tengo que 50 hombres han trabajado en 4 días y han hecho de la obra un séptimo. Ahora me dice que se agrega una cantidad de hombres. Entonces yo voy a decir acá, de un grupo se agrega una cantidad de hombres. Entonces sería más X. Ahora me dicen que ellos van a terminar lo que faltaba de la obra en 16 días. Entonces acá yo voy a colocar 16 días. ¿Cuánto le falta para terminar la obra? Si se avanzó un séptimo de la hora, le faltaría 6 séptimos de la hora para llegar a la unidad. Tener presente eso. Si 50 hombres en 4 días han hecho un séptimo de la obra, al agregar una cierta cantidad de un grupo, al agregar la cantidad de hombres una cantidad X, ellos han terminado en 16 días lo que faltaba, que viene a ser lo que le falta un séptimo para llegar a la unidad. ¿Cuánto le falta? Le falta 6 séptimos. O para obtener este resultado simplemente restas 1 menos un séptimo. Entonces, de nuevo hacemos el método de rayas. Entonces, para hacer método de rayas, esto se va a multiplicar. Siguiendo la línea, esto va a ser la multiplicación. Entonces, vamos a continuar aquí. Yo voy a decir aquí, método de rayas. Entonces, vamos a seguir la línea. Tenemos 50 por 4 por 6 sobre 7. Y esto es igual a 50 más X multiplicado por 16 y eso multiplicado por un séptimo. Lo que observo acá, este 7 con este 7 se van a eliminar. Observo cuarta, 4. Entonces lo que voy a hacer, este 4 pasará a dividir y tendría 50 por 6, este 4 pasa a dividir sobre 4. Y esto va a ser igual a 50 más X. Sigamos simplificando. Cuarta, o mejor dicho, mitad de 4, 2, mitad de 50, 25. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Entonces me quedaría acá 25 por 3. Eso viene a ser 75 igual a 50 más X. 50 pasa a restar, entonces tendría 75 menos 50. Eso viene a ser a 25. Entonces la cantidad de hombres que se han agregado para terminar en 16 días lo que me faltaba de la hora viene a ser 25. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, en 16 días, 9 obreros han hecho los 2/5 de una obra. Entonces, vamos a colocar las magnitudes. Como acá me dan 3 magnitudes, me dan días, obreros y obra. Vamos a aplicar esto, o viene a ser una regla de 3 compuesta. En este caso, la magnitud viene a ser obreros, días y obra. Entonces, vamos a colocar las magnitudes. Yo tengo acá la magnitud que va a ser obrero. Luego viene a ser los días. Y luego viene a ser la obra. Tener presente que cuando yo tengo más de 2 magnitudes, en este caso lo que voy a aplicar es el método de las rayas. Entonces, lo que yo tengo que tener presente para aplicar el método de las rayas, tengo que tener presente lo que es causa, circunstancia y efecto. En este caso, la causa viene a ser todo lo que va a realizar la obra. En este caso, viene a ser el obrero. O todo lo que esté relacionado con el obrero. La circunstancia viene a ser, no te olvides, el tiempo. Y el efecto viene a ser lo que se va a hacer. En este caso, lo que van a hacer los obreros, lo que van a hacer es una obra. O todo lo que esté relacionado con la obra. Entonces, tener presente eso. Causa, circunstancia, efecto. Para poder aplicar el método de rayas. Entonces, una vez que ya hemos planteado las magnitudes o el orden de las magnitudes, vamos a colocar los datos. Me dice que en 16 días, 9 obreros han hecho 2/5 de la obra. O sea, 9 obreros han hecho los 2/5 de una obra. Ahora me dice, si se retiran 3 obreros, o sea, de la cantidad de que había 9 obreros, se retiran 3. Entonces, si se retiran 3, van a haber 6 obreros. Entonces, ahora hay 6 obreros. Dice, si se retiran 3 obreros, ¿cuántos días demorarán los obreros restantes para terminar la obra? Se me preguntan en cuántos días
estos 6 obreros, o sea, acá lo voy a colocar X, en cuántos días los 6 obreros van a terminar lo que falta de la hora. Si se ha avanzado los 2/5 de una hora, ¿cuánto le faltaría para llegar a la unidad? Recuerda que la hora se considera la unidad. Si se avanzó los 2/5, faltaría la diferencia, 1 menos 2/5, o simplemente 3/5. Recuerda que 2/5 más 3/5 sale la unidad. Entonces los 6 obreros me preguntan en cuántos días terminarán los 3/5 de la hora. Entonces vamos aplicando el método de las rayas. Sigamos la dirección. Se multiplica esto y luego baja al 3/5. La misma forma, 6 se multiplica con X, luego se va a multiplicar con 2/5. Entonces estamos acá aplicando método de las rayas. Entonces multiplicaría, sería 9 por 16, todo eso multiplicado por 3/5. Y esto va a ser igual a 6 por X multiplicado por 2/5. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo aquí que este 5 con este 5 se van a eliminar. Por ejemplo, ¿qué más tengo aquí? Mitad 1, mitad 8. Entonces acá me quedaría simplemente 9 multiplicado por 8 y por 3. Este 6 pasaría a dividir acá sobre 6 y esto va a ser igual a X. Entonces vamos a desarrollar eso. Lo que tengo que acá hacer es simplificar. Tercia 1, tercia 2. Mitad 1, mitad 4. Y me quedaría 9 por 4. Entonces el valor de X va a ser igual a 9 por 4, 36. Entonces los 6 obreros para terminar los 3/5 de la hora van a recurrir 36 días. Entonces en 36 días van a terminar lo que falta de la hora. Entonces eso viene a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, se emplea 12 hombres durante 5 días trabajando 4 horas diarias para acabar una zanja de 10, 6 y 4 metros de profundidad. En este caso, esas vienen a ser dimensiones de la zanja. Ahora, yo acá tengo ya todas las magnitudes que van a intervenir. En este caso vamos a colocar los respectivos datos. Me dice que se emplea 12 hombres, o sea, se va a emplear 12 hombres durante 5 días trabajando 4 horas diarias para acabar una zanja de dimensiones 10, 6 y 4. En otras palabras, se está trabajando con el volumen. En este caso viene a ser una figura tridimensional y para hallar el volumen voy a multiplicar las 3 dimensiones, que en este caso viene a ser 10, 6 y 4. Entonces acá sería 10 por 6 y por 4. No hago la multiplicación porque al final lo que se va a hacer es simplificar. Ahora, me dice, ¿cuántos días necesitará 6 hombres? O sea, me mencionan cuántos días, o sea, le coloco X. ¿Cuántos días necesitará 6 hombres? 6 hombres trabajando 3 horas diarias. Trabajando 3 horas diarias para acabar una zanja de 15, 3 y 8 metros. Entonces me mencionan de la zanja que tiene un volumen que va a ser 15 por 3 y por 8. Ahora esto me dice del terreno del doble de dificultad. Entonces acá ya me menciona la magnitud de dificultad. Recuerda que la dificultad está relacionado con la hora que va a ser la zanja. Como vamos a aplicar aquí, como hay más de 2 magnitudes, vamos a aplicar la regla de rayas. Tenemos que tener presente la acción, la circunstancia y el efecto. En este caso la acción son los que van a hacer la obra, que viene a ser la zanja. Los hombres o obreros. La circunstancia se relaciona al tiempo y el efecto viene a ser la zanja, en sí, que viene a ser la obra. Ahora la dificultad lo vamos a colocar al costado de la zanja, que viene a ser la obra. La dificultad se relaciona con la obra. Entonces, por eso que lo coloqué la dificultad al costado de la zanja. Ahora me dicen que ellos lo van a hacer con una dificultad que va a ser el doble que la anterior. Entonces, acá la zanja va a ser con una dificultad 2. Y aquí va a ser la dificultad 1, porque este es el doble de esta primera zanja. Entonces, una vez que ya planteé aquí, voy a usar el método de rayas.
En el presente aquí, para aplicar el método de rayas, recuerda que siempre se va a colocar primero a los obreros o hombres, en el medio siempre van a estar el tiempo y al final va a estar la obra en sí y todo lo que está relacionado a la obra. Entonces, aplicando el método de rayas, primero para saber en dónde cambia de dirección, simplemente ubica las magnitudes que pertenecen al efecto y a la circunstancia. Todo esto corresponde a circunstancia y esto corresponde al efecto. Entonces aquí lo que va a ser el cambio en el presente. Entonces aplicando el método de rayas va a seguir esta dirección y acá es lo que va a cambiar de posición. Acá cambia de dirección y sigue así. De la misma forma, esto va a seguir de frente en línea recta y acá cambia de posición y se va en línea recta. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces yo tendría aquí 12 multiplicado por 5 multiplicado por 4 multiplicado por 15 por 3 y por 8. No lo he multiplicado este número porque al final lo voy a simplificar. Entonces sería 15 por 3 y por 8. Y todo esto multiplicado por 2. Y esto va a ser igual a 6 por x por 3. Sería 6 por x por 3. Todo eso multiplicado por el volumen, que viene a ser 10 por 6 por 4. 10 por 6 por 4. Y todo eso multiplicado por 1. Entonces, yo tengo esto. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Veamos, ¿qué simplificamos? Observamos aquí que yo tengo 4 y con este 4 se van a eliminar. ¿Qué más observamos? Observo yo aquí, por ejemplo, a este 6 le quito mitad, sería 3. ¿A quién le quito la mitad? A este 2. ¿Qué más tenemos? Este 3 con este 3 también se van a eliminar. ¿Qué observamos aquí? Quinta, 2. Quinta, 3. Observo que este 3 con este 3 también se elimina. ¿Qué más observamos? Observamos que acá tenemos un 6 y un 2 y acá tenemos 12, 5 y 8. Entonces yo puedo quitarle, por ejemplo, el mitad 1 y mitad de 8, 4. Acá tenemos 6, tercia, tercia 2 y acá va a ser tercia 4. Entonces acá también tengo mitad de 2, 1 y a este 4 mitad de 4, 2. Entonces, ¿qué me quedaría? Observamos aquí, ya se simplificó todo. Entonces acá me queda simplemente x. Y en esta parte me quedaría 4 multiplicado por 5, también multiplicado por 2. Entonces, esos serían los números que me han quedado después de simplificar. 4 por 5 y por 2. Entonces, yo tendría 4 por 5 por 2, eso viene a ser 40. Ahora, a mí me preguntan cuántos días 6 obreros iban a terminar esta zanja trabajando 3 horas diarias con el doble de dificultad. Entonces van a terminar 40 días. Entonces, x viene a ser el número de días. Entonces, eso es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, un grupo de 24 operarios termina un trabajo en 20 días. Entonces, me dicen que hay 24 operarios y dice que terminan un trabajo en 20 días. Dice trabajando 8 horas diarias. Entonces, trabaja 8 horas diarias. Entonces, 24 operarios en 20 días trabajando 8 horas diarias terminan una obra. A esa obra lo vamos a representar como la unidad. Ahora me dice, al final del 8º día de labor se enferman 8 operarios. Y 4 días más tarde se contacta al contratista para que entregue un trabajo en la fecha fijada previamente. ¿Cuántos operarios adicionalmente se contratan para cumplir con dicha exigencia? Entonces, vamos a desarrollar parte por parte. En este caso, ya tengo la primera parte. Me dicen que 24 operarios hacen una obra en 20 días trabajando 8 horas diarias. Ahora me dice, al final del 8º día se enferman 8 operarios. Entonces, me dicen que después de 8 días se enferman 8 operarios. Entonces, después de 8 días se enferman 8 operarios. Pero primero vamos a ver en esos 8 días que han trabajado los 24 operarios cuánto de la obra han avanzado. Entonces, yo puedo decir aquí que los 24 operarios han trabajado 8 días, cada uno de ellos trabajando 8 horas diarias,
vamos a ver qué parte de la hora han hecho esos 24 operarios en 8 días. Entonces, tener presente que acá vamos a aplicar el método de las rayas. En este caso tenemos operarios, que viene a ser la causa, la circunstancia, que viene a ser el tiempo, y acá vamos a tener el efecto. Entonces, aplicando el método de rayas, tendría tener presente que entre circunstancia y efecto vamos a trazar una línea para poder ver dónde va a intercambiar la posición. En este caso, método de rayas, a un sentido horizontal, y a partir de aquí cambia y se va hacia abajo. De la misma forma, acá va a continuar y luego sube y cambia de dirección. Entonces, aplicando método de rayas, voy a hacer la multiplicación. En este caso tendría 24 multiplicado por 20 multiplicado por 8. Y esto a su vez va a multiplicarse por P. P me va a indicar la parte de la hora que se ha hecho los 24 operarios en 8 días. Y esto va a ser igual a 24 multiplicado por 8, multiplicado por 8 y multiplicado por la unidad. Entonces, vamos a desarrollar eso. ¿Qué observamos aquí? Observamos que este 8 con este 8 se van a eliminar. Este 24 con este 24 también se elimina. El 20 pasaría a dividir, tendría que P va a ser igual a 8 sobre 20. Lo que yo puedo hacer acá es simplificar. Cuarta y cuarta, me quedaría que P va a ser igual a 2 sobre 5. Entonces yo voy a decir que los 24 operarios en 8 días han hecho las 2/5 partes de la obra. Ahora, como ya tengo aquí, después de 8 días, después de esos 8 días, que ya se avanzó 2/5 de la hora, dice que se enferman 8 operarios. Entonces me quedaría 24 veces 8. Vamos a hacer de nuevo las magnitudes. Entonces yo tendría aquí operarios. También tengo los días, horas diarias y tenemos la hora. En este caso nos quedamos en 24 operarios que han trabajado 8 días, 8 horas diarias y han hecho de la hora las 2/5 partes. Ahora, a mí me mencionan que después de 8 días, o sea, pasando los 8 días, se enferman 8 operarios. En este caso ya no va a haber 24, se han enfermado 8, sería 24 menos 8, me quedaría 16. Entonces acá voy a colocar 16. Eso viene de un 24 menos 8. Recuerda que se han enfermado 8 operarios. Entonces, ahora me quedan 16 operarios después de 8 días. Ahora, a partir con esos, después de 8 días se han enfermado 8 operarios, entonces me queda 16. Dice, 4 días más tarde se contratan para que entreguen el trabajo. O sea, 4 días después se van a contratar nuevos operarios para que entreguen el trabajo en el número de días indicado. Durante esos 4 días que se ha esperado para contratar nuevos operarios, se ha hecho una parte de la hora. Vamos a ver qué parte de la hora se ha hecho. Entonces, yo voy a decir que 16 operarios en 4 días. Recuerda que los 4 días han trabajado los 16, cada uno trabajando 8 horas diarias. Vamos a ver qué parte de la hora han hecho. Entonces, volvemos a aplicar método de rayas. Entonces, aplicando método de rayas, recuerda que vamos a separar circunstancia con efecto. Entonces, aplicando método de rayas sería de esta forma. De la misma forma aquí. Estamos aplicando método de rayas. Entonces, hacemos la multiplicación. Entonces, yo tendría acá 24 multiplicado por 8, sigue siendo multiplicando por 8 y multiplicando por P. Y esto va a ser igual a 16 multiplicado por 4, multiplicado por 8 y multiplicado por 2/5. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces, observamos aquí. 8 y 8 se eliminan. ¿Qué más observamos? 4 por 2, 8. Y con este 8 se van a eliminar. Entonces, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, acá, 16 con 24. Octava, 2. Octava, 3. Entonces ya no tengo más para simplificar. Entonces, ¿qué tendría acá? Vamos a ver cuánto de la hora se ha hecho. En esta parte me ha quedado simplemente 2 y aquí me queda 3. Y ese 3 pasaría a dividir, pero como ya tengo dividiendo 5, sería 3 por 5. Y eso me quedaría
15. Entonces, en esos 4 días donde se han enfermado 8 operarios, se avanzó 2/15 partes de la obra. Entonces, en 4 días, 16 operarios han trabajado las 2/15 partes de la obra. Ahora, dicen que después de esos 4 días se han agregado una cierta cantidad de operarios para terminar la obra en 20 días. Para eso lo que yo tengo que hacer es saber, vamos a trabajar con esta cantidad de operarios, 16, 4, en 4 días, trabajando 8 horas diarias, han hecho las 2/15 partes de la obra. Ahora, a partir de estos 2/15 partes, le vamos a sumar con las 2/5 partes que se ha hecho para obtener un total. Entonces vamos a plantear el tercer dato que menciona. Entonces, todo colocándolo o todos los datos juntando tendría, esto era lo que nos daban el ejercicio inicialmente. 24 operarios trabajaban en 20 días, 8 horas diarias, 1 hora. Pero ha pasado ciertas circunstancias. Por ejemplo, trabajando 8 días, recuerda que después de 8 días se enfermaron 8 operarios. Entonces, en esos 8 días que ha pasado, los 24 operarios, trabajando 8 horas diarias, se hizo 2/5 partes de la obra. Ahora, una vez que ya pasando esos 8 días, en 4 días se han trabajado los 16 operarios. Recuerda que era 24 menos 8, porque 8 se habían enfermado, teníamos 16 operarios. Esos 16 operarios han trabajado durante 4 días, 8 horas diarias, los 2/15 partes de la hora. Ahora me dicen que después de esos 4 días se le agregan una cantidad de operarios. Entonces lo que voy a hacer es trabajar aquí. A la cantidad 16 le voy a agregar un valor más X, porque se le ha agregado una cantidad de operarios. ¿Para qué se le agregó esa cantidad? Para terminar en los días que se mencionaron. En este caso se debe terminar la hora en 20 días. Pero ¿cuántos días ya avanzó? Recuerda que es a partir, nosotros estamos empezando a trabajar a partir de este dato. De aquí, empezamos a trabajar de aquí. Pasaron 8 días, donde trabajaron 24 operarios, y luego pasaron 4 días, donde han trabajado 16. Tengo 8 más 4, 12. Pero yo tengo que acabar, al agregar a los 16 operarios que había, le agregué una cantidad X, tengo que acabar en los 20 días de plazo que teníamos. Entonces, como ya pasó 12, ¿cuántos días le falta para llegar a 20? En este caso simplemente hago la resta. 20 menos 12 sería 8. Entonces, 16 más X operarios, ellos tienen que acabar en los 8 días que falta para llegar a 20. Trabajando cada uno de ellos 8 horas diarias. En este caso, vamos a ver cuánto de la hora queda. Recuerda que los 24 operarios en 8 días han hecho 2/5 partes de la hora. Y 16 operarios en 4 días han hecho 2/15 partes de la obra. Ahora vamos a ver cuánto en total han hecho. Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer la suma de estos dos valores para saber cuánta obra se ha hecho. Entonces lo que va a hacer es 2/5 más 2/15 partes. Entonces, multiplicando, para que sea homogénea, ambos multiplico por 3, sería 6 sobre 15. Entonces, 6 sobre 15 más 2 sobre 15 sería 8 sobre 15. Entonces, en los 12 días que se ha trabajado, un día con 24 y otro día con 16, se ha hecho 8/15 partes de la hora. Ahora, estos 16 más X operarios van a ser lo que le falta a la hora para terminar. Como yo ya avancé 8/15 partes, ¿cuánto le falta para hacer la unidad? Le faltaría 7/15 partes. Entonces, tener presente que 7/15 partes viene de la obra que viene a ser 1 menos 8 sobre 15. Tener presente eso. 1 menos 8 sobre 15 sale 7 sobre 15. Esa es la cantidad de obra que falta terminar. Y ellos lo van a terminar los 16 más X operarios en los 8 días para completar los 20. Entonces, lo que vamos a hacer es el método de las rayas. En este caso vamos a trabajar con estos dos valores. Entonces, por el método de rayas voy a multiplicar estos valores. Recuerda que acá es la línea de separación. Una vez que llego aquí, voy a cambiar de dirección. De la misma forma voy a multiplicar esto de aquí, cambio de dirección y tomo lo de arriba. Entonces, aplicando método de rayas, tendría 16 por 4 por 8 por 7 sobre 15. Esto va a ser igual a 16 más X, todo eso multiplicado por 8,
por 8 y por 2 por 15, 2 sobre 15. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar. 15 y 15 se van. Por ejemplo, acá tengo este 8, con este 8 se van a ir. Tengo 8 por 2, 16, y con este 16 se van a ir. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 4 por 7, que eso viene a ser 28. Y esto va a ser igual a 16 más x. 16 pasaría a restar y tendría que x va a ser igual. 28 menos 16, ese es igual a 12. Entonces, ¿cuántos operarios se le va a agregar? Que viene a ser x, la cantidad de operarios que se le agrega a los 16 que había. Entonces, se le va a agregar 12 operarios. Entonces, se le va a agregar 12 operarios para trabajar en 8 días y terminar los 7 quinceavas partes de la hora que falta. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.